El Mostrador en la Clave. La actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El Mostrador en la Clave. Con el equipo de El Mostrador. Estamos con El Mostrador en la Clave y está con nosotros Mirko Macari. ¿Cómo estás, Mirko? ¿Qué tal? No estás acompañado, lo que te deja todo el camino para... Al fin es viernes. Al fin es viernes. Viene la semana de Negroni. ¿Vienes de Negroni? Viene de Negroni, sí, no, de todas maneras. Eres ritualista tú, ¿eh? Sí, y jueves, y miércoles, y no te martes, creo, no te creo. Oye, hay varias cosas que están interesantes para poder constatar. Una, actualicemos para cerrar el broche, que es bien interesante. El Vaticano finalmente se pronunció en términos de sentencia respecto de el sacerdote John O'Reilly, sacerdote de los Legionarios de Cristo y de varios colegios, era su líder espiritual en algún momento dado, y que fue condenado por un caso de abuso. Y lo señala, es bien curiosa la sentencia del Vaticano, porque básicamente lo que señala es que tiene que salir del país y no puede ejercer el sacerdocio por 10 años. Yo no sabía que se podía suspender por tiempo el sacerdocio. Yo pensé que si suspendían, que hay suspendido forever. No, han habido casos teológicos, sí, no son tan vastos como los tuyos. Han habido casos antes de estos tipos como coscachos temporales. Y dice que debe abandonar América Latina. Lo que me parece súper curioso, porque estamos hablando de alguien que está acusado de abuso. Es bien freak. Claro, está acusado de abuso bajo esa lógica. Qué sé yo, ¿qué significa esto? Mira, no queremos que eventualmente pueda generar las mismas conductas en América Latina, no sé, vaya a hacerlo Europa. Nunca lo vamos a saber, pero podemos lucubrar. Sí, podemos lucubrar. Quizá acá había construido la red en América Latina, las redes de poder que le permiten la condición de abusador. Que ya no las tiene en otra parte. Él es irlandés, tengo entendido. Irlandés, ¿no? Sí. No, pero para los efectos prácticos, que a una persona que está sentenciada por abuso le digan, mire, deje el país y váyase a otro, sin generar, por ejemplo, condiciones en términos de su vigilancia, sin condenar situaciones, es bien parecido en términos figurativos a decir, mira, no joda más en América Latina. Mira, es como cambiarte de parroquia. Yo creo que es interesante la conversación respecto a esta sentencia en el siguiente sentido. ¿Cómo lo lees? ¿Va a mirar la mitad del vaso lleno? ¿Lo sancionaron? ¿O va a mirar la mitad del vaso vacío, que es las sanciones son irrisorias? Por tratarse un caso de abuso. Y las dos perspectivas son válidas. Yo creo que hay que aproximarse como en todos estos fenómenos desde la perspectiva del contexto que lo informa. Y entonces se trata de un personaje muy poderoso en Chile, no es cualquiera John O'Reilly, y pese a eso el Vaticano lo sanciona. Y en ese sentido a mí me parece que hay que mirar la mitad del vaso lleno, porque lo interesante es ver el proceso de nuevo, no la noticia a sí mismo. El cura O'Reilly, la sanción al cura O'Reilly. Entonces viene la reacción natural del coleguismo, leninismo, ¿no? Pero ¿cómo eso por abusar de una niña, 10 años, qué es lo que es eso? Entonces, contexto, o sea, mucho poder que está perdiendo una persona, y pese a ese poder, a esas redes, hablemos de las redes que tiene el empresariado en los grupos de élite en Chile, arriba de la cota 1000, es un cura de la cota 1000, con todo lo que eso implica, un poder mediático, cercanía a medios de comunicación, a personajes, a comentaristas de los medios, ¿no? Por muchos años. Entonces tú tienes que sopesar que el Vaticano no actúa pensando en lo éticamente correcto. El Vaticano es una institución política y hace cálculos políticos. Es como lo que yo siempre narro respecto de un gran prohombre de la democracia cristiana, que era el presidente del Tribunal Supremo de la ADC,
¿no? Y entonces, en los tiempos que la DC era la DC, po, ¿no? Y el poder era el poder, ¿no? Ahora que se está diluyendo todo. Entonces él entraba a la reunión de ¿Quién era él? del Tribunal Supremo, no voy a dar el nombre, Ok. pero porque me contaron el cuento, pero era muy bueno. Entonces, ya, tenemos el caso de fulanito, ¿este gallo lo vamos a cargar o no? Sobre eso después tú te veías cuánto le dabas, qué sanción iba, cómo iba a argumentar. ¿Ah? Había una decisión política previa. Y aquí evidentemente hay una decisión política previa, ¿no? Va a ser sancionado. Sí, en el caso de John O'Reilly hay que recordar que él cumplió una condena de 4 años de libertad vigilada a la que fue sometido. Se le quitó lo que se le había dado, que era la nacionalidad chilena por gracia, y él ya estaba fuera del país. Y la sentencia que emite el Vaticano básicamente se establece de que no puede volver a América Latina y que tiene 10 años de suspensión del ejercicio del sacerdocio. Yo tengo la impresión que, a ver, ¿qué es? Vuelvo un poco a lo que estaba conversando con Mauricio. ¿Dónde está lo punitivo de esto? Para que sea un ejemplo respecto de otras situaciones. El que a ti te impidan ejercer el sacerdocio, bueno, esa es una medida que supongo que a los sacerdotes les importa harto. Es su profesión, es su vocación de vida, y me imagino que debe tener un costo para ello. Te apartan de la institución. Te apartan del. Es que ahí donde está el punto. ¿Qué tanto te apartan de la institución? Te apartan no del todo, no te todo, apartan no, del no. ejercicio, del ejercicio práctico de la profesión, pero las vinculaciones que tiene John O'Reilly es con su congregación, es con él ha construido su mundo en torno a la institución religiosa. Pero es una suerte de exilio. Sí, es una suerte de Se lo exilio. manda a exilio. No sé si será como el de Napoleón en Elba, pero Sí, sin duda. Es una suerte de exilio y debe tener por eso un costo. y tienes que alejarlo. Por eso te digo, no, mirarlo desde el punto de vista de la óptica del derecho penal civil. No contemplar que la iglesia es una institución de poder. Es profundamente mundana e informa, ¿no? En Occidente de la cultura del poder al resto de las organizaciones. Entonces, en ese sentido tú lo tienes que... Y por eso que nos quedamos con los ojos en blanco cuando vemos o sabemos de cómo en los casos de abuso que reiteradamente se han cometido dentro de la iglesia por su dinámica y su lógica, la reacción incluso instalada en el derecho canónico es el ocultamiento, el traslado, ¿no? El ponerle baños fríos, el barrer debajo de la alfombra, esa es la práctica institucional. Y acá no se puede hacer eso pese al poder de O'Reilly, ¿no? Entonces ahí tú estás viendo el proceso de transformación, que repito, es un proceso. Sí, en este caso no hay, como en el caso de los obispos y sacerdotes que ya hemos conocido, la determinación del Vaticano, no existe la eliminación de su condición de sacerdote. Esta, como tú muy bien recordaste, esta es una situación temporal. Dura 10 años, el hombre tiene su edad, pero es temporal. Por el caso... Y no es caradima, po. Claro, habiendo sido sentenciado y condenado y encontrado culpable en el caso de una situación de abuso, eso da para 10 años de suspensión del sacerdocio. Han habido casos donde por los delitos de obstrucción o de incluso complicidad te eliminaron del sacerdocio. Por lo tanto, esto, lo que sí está claro es que se analiza desde el punto de vista del Vaticano casos uno a uno. No hay una jurisprudencia matemática. Bueno, de la naturaleza de una institución política, sí. El caso 1 a 1, el aplicar las reglas generales es para el bajo pueblo, es para la plebe, ¿no? La mantención, conservación y aumento del poder implica discernir, caso a caso, ver los contextos. Lo cierto es que, y por eso que mi análisis parte diciendo, O'Reilly no es un cura, tiene un apellido, es un cura poderoso. Sí. ¿No? Y en virtud de ese poder es que tú tienes que analizar la sentencia. ¿Qué es lo que hizo Francisco Javier Errázuriz cuando recibió las primeras denuncias contra Caradima?
Hizo lo que él y probablemente todos sus antecesores en la iglesia habían hecho, ¿no? Esto fue, no sé, tú conoces mejor el proceso, no sé si el 2002, 2003, que son las primeras de denuncias canónicas contra él. Miró y dijo, me meto con Caradima, no, a ver, aquí está la red de los mates, acá está el pinochetismo, tanto estos empresarios, ni cabo. No nomás, pues, sino de a ver cuántas balas tengo para... No, acá me estoy metiendo en un entuerto. Sí, entonces agarró en la carpetita, abrió el cajón de abajo del escritorio, pum, adentro, chao. Hizo lo que exactamente habrían hecho todos las autoridades eclesiásticas hasta ese minuto por, no sé, por 1600 años. ¿Ah? Repitió la práctica la de eso. Calculó el poder del otro. No la magnitud de la acusación, no si esto es éticamente complejo, no, que esto si es un político, un cardenal es un político, un obispo es un político. Un cardenal, su obispo Santiago, por cierto, que lo es. Entonces, acá es lo mismo. ¿Con quién te estáis metiendo? Entonces, ahí hay un giro, porque el Vaticano... Sí. Pero convengamos que hay una situación que era novedosa, fue novedosa en la época del castigo de Caradima y es novedosa ahora en el sentido de que el Vaticano te presta ayuda para, de pronto. Acuérdate tú que el caso Caradima es uno de esos casos curiosos donde la sentencia contra Caradima viene primero por el Vaticano antes que la justicia nacional. Cambia la dirección del viento. Claro, pero para el obispo, por mucho que vea a Caradima como un grandote asociado a un montón de personas, y sobre todo, mucho más importante que los financistas de Caradima, está el que el tipo tiene 5 obispos salidos de su sotana. Y por lo tanto... Tiene mucha línea de crédito. Claro, tiene mucha línea de crédito. Pero de pronto se encuentra con que el superior jerárquico pone el dedo y dice, ya, se acabó la situación de andar encubriéndolo, ¡paf!, castigado. Y por lo tanto te da un respaldo, de alguna manera. Si lo grave de Errázuriz es que teniendo el respaldo ya de la situación de Vaticana, todavía se demoró largo tiempo en reaccionar. Leyó mal, po. Leyó mal el momento, en eso finalmente consiste una crisis. Claro, y finalmente el boomerang terminó sacándolo de la G9. Los actores siguen repitiendo el mismo guión cuando no han comprendido que cambió el escenario. Lo que antes funcionaba perfecto, podía pasar piola, ya no pasa más. Sí. Pero en rigor, Errázuriz no cometió ningún error, salvo el de no leer el contexto. Sí. Probablemente dijo, pero esto lo hemos hecho siempre así, ahora bueno, va a pasar lo mismo. Bueno, pero esta vez no pasó. Porque cambió el contexto global general del tema, ¿no? El poder en la iglesia, el contexto de transformaciones culturales radicales ocurriendo en simultáneo en muchos ámbitos, etcétera. Bueno, la sociedad de la información globalizada, los pequeños grupos que levantan causas personales tienen más poder incluso que los poderes institucionales tradicionales, ¿ah? En cualquier ámbito. Ahora, aquí sí que tú no fueron a mi taller. Sí, aquí sí que fue, se vio ese fenómeno que no se ve tan frecuentemente, que se analiza después de que pasa, porque uno cuando tú tienes razón en una frase que dijiste ahí, en el sentido de que cuando los cambios están pasando, mucha gente no los puede ver porque incluso si los percibe, no los asocia a algo permanente, sino que a una cosa temporal que viene y que va. No, esto va a pasar. La tranquilidad que le da a la mente la idea de que las cosas van a seguir siendo como han sido. Claro, exactamente. En la rutina te da seguridad. El hecho de que las cosas sucedan como tú siempre las has visto te da, de alguna manera, una predictibilidad. Además es muy difícil calma. Imaginar, y para eso sirve la imaginación en un sentido práctico, ¿no? Imaginar otros escenarios posibles de realidad. Bueno, pero eso aparentemente por el momento se acabó y ahora estamos en una realidad extraña en el ámbito de esta institución que ha caído, pero como una plomada al agua en términos de adhesión en materia de encuestas.
y que desde ese punto de vista se percibe también como ocurre en algunos partidos políticos o en algunas instituciones políticas, en la situación de la Corte Suprema de Rancagua, en lo que viene, que ustedes tienen ahora un artículo al respecto en el mostrador, el nombramiento de un nuevo juez que tiene que ser nombrado, ya que el juez titular ahora está asesorando al Congreso, y por lo tanto hay una vacante, y esa vacante... El fiscal. Sí, esa vacante la decide el fiscal, pero tiene que presentarse una terna, y la Asociación de Magistrados está diciendo que el juez Paredes, que es la persona que quiere postular ese cargo y que es regalón de Abbott, no cumple con todos los requisitos, o dicho de otra manera, la Asociación de Fiscales dijo, ¿sabes qué? Están todos mirándonos en este momento, miremos un poquito mejor. A ver quiénes son ya todos están percibiendo que el escenario cambió, que hay más variables. Exactamente. Que tiene más complejidad, y eso al final es un cambio en los valores. Por lo tanto, en la manera en que la percepción del entorno se aproxima al fenómeno. Eso es lo que cambia en la percepción. Estamos hablando nada más y nada menos que la vacante de la Fiscalía Metropolitana Sur. O sea, mira el territorio que tiene esa fiscalía, y aparece uno de los candidatos, el fiscal Paredes, que aparentemente es el favorito de Abbott, pero la Asociación Nacional de Magistrados dice, espérense, aquí no corre esto, porque entre otras cosas, y me parece bueno el concepto, entre otras cosas, cuando uno postula un cargo, va a estar dentro de una terna, va a ser sometido a todo tipo de test, tiene que dejar el cargo que actualmente ocupa, porque si no desatiende la zona en la que está. Bueno, y este quiere ser parte de la terna, pero no quiere dejar el cargo. No, pero si quiere, a ver, unas reglas del poder es, para agarrar una liana no podéis soltar antes la otra, po. Sí. Es la tesis Tarzán. Porque imagínate que te va mal acá. Algo tenés que quedar agarrado de algo, po. Claro, son como los senadores postulando a presidentes de la República. Pueden volver al Senado. Exacto. El sistema se organiza en torno a eso para no correr riesgo. Porque una de las claves del poder tradicional o formal es no correr riesgo. No tomar decisiones que sean riesgosas. Como esto, como mentalidad. Sí. Eso en Chile, eso en general es una regla del poder, pero en Chile es muy, muy acendrado. O sea, lo que tú buscas es construir blindaje para no correr riesgos. Bueno, por aquí da la impresión de que van a haber... Pero te están diciendo, no, si queréis tomar esa alianza, tienes que primero soltar la otra. Tienes que soltar la otra, que además... Y eso es nuevo. Sí. Y que te lo digan la Asociación de Magistrados... Porque tiene que verse, es muy decisivo cómo se ve. Sí. Estamos frente a una revolución muy, muy potente y radical de las percepciones, y el poder se está redefiniendo en todo su frente y lógica, de manera muy rápida, muy veloz. Bueno, esas son las señales que tú adviertes cuando te das cuenta que el cambio llegó para instalarse durante un tiempo, pero que está aquí, que es que no tienes un periodo de... Mira lo que pasó en la tributaria. Exacto, de acomodación, de transición demasiado largo, ¿no? Aquí de un día para otro... Hablamos toda la semana, mucho y con razón, de la democracia cristiana y la oposición, pero también pasaron cosas en el gobierno. Fue un punto para el gobierno, ¿y de quién fue el punto? El ministro Blumel, ¿no? Quien se echó a la mochila la lógica de no, hay que sacar algo, un acuerdo, aunque sea económicamente malo o técnicamente malo, hay que sacar ese acuerdo, ¿no? Y tenían contra todo Chile Vamos, que sea, no, o sea, más allá de ciertos límites no negociemos y perdemos, y ganamos perdiendo, ¿no? Nos victimizamos. Entonces, todo el oficialismo tiene en este minuto, soterradamente, no ha trascendido por control de medios, una presión fuerte sobre Piñera para que efectúe un cambio de gabinete. Es un tema permanente en la derecha en este minuto, está instalado con mucha... Sí, ha llegado mucho rumor. Con mucha fuerza, porque se ha leído, o sea, instalado la lectura transversal de que el comité político está agotado. En general, y que es bueno cambiarlo, que está debilitado. Esto parte con Chadwick y Catrillanca, ¿no? Y aunque pocos se imaginan a Chadwick fuera del gabinete, sí es un hecho que no tiene la musculatura y la fuerza que debería tener negociadora, ¿no?, de un jefe político, ¿no? ¿Y quién salva al equipo político?
Baby Blumel, porque el que estaba puesto en interdicción. Chadwick le dice, no, ya Blumel es como mi hijo. Y lo mata, po. El año pasado, ¿no? Sí. La verdad, una clásica jugada así como con el riente. A Baby Blumel es como mi hijo. Muerto, políticamente. Resucitado. Ahora. Con el resultado de la tributaria. Sí. No, ¿Quién es hoy día el ministro con más puntos políticos en el comité político? No es Cecilia Pérez, no es Andrés Chadwick, Blumel. Sí, a pesar de que, convengámoslo, el presidente de la República tiene todo el derecho, creo yo, y la voluntad de decir, perdónenme, aquí no hay ninguno de mis ministros que ganó nada. Esto fueron fruto de las reuniones que yo tuve, que se me ocurrieron, que yo las impulsé, y que yo gasté mi capital político y que la gente decía que por qué arriesga tanto. Bueno, aquí están los resultados. No, si la bajada del acuerdo con la DC, la bajada institucional, no la hizo Piñera. También. Y por eso que un ministro... esto no importa que no trascienda, pero los actores saben quién acordó y con cómo acordó y quién negoció. Ya, si tú tuvieras que decir... Si tú tuvieras que decir... Porque uno... sí. ¿Quiénes son los candidatos a salir? Análisis de ganadores y perdedores, sí. Sí, que a veces no es todo, pero es entretenido. Y a veces la semana de ganadores el palo, pero hay ganador Blumel esta semana. Punto. Sí. Si tuvieras que decir tú, en caso que hubiera cambio de gabinete, ¿quiénes apostarías que están...? Es que una cosa es decir quiénes tú ves, sí, y quiénes va a cambiar el presidente. Y hay una distancia abismal entre ambas cosas, pero hay que dejarla meridianamente muy clara. Yo creo que el modelo, evidentemente comparto el criterio extendido en Chile Vamos, el modelo de Avanza Chile como primer anillo está agotado, porque se descansaba, era Chadwick céntrico, y eso cambió, eso ya no es así, ¿no? Uno no puede decir Chadwick está muerto, pero está herido. Lo dijimos acá, está el ministro que tiene que salir a decir que no está débil, es porque está débil. Así es percibido, porque esto no es objetivo, tiene que ver con cómo te percibe el entorno. Entonces, la pregunta es, ¿Piñera tiene plan B para reemplazar a Chadwick de la jefatura del gabinete? Y la respuesta probablemente no, pero debería hacerlo. Lo que puede decir, pero puede hacer un funeral vikingo a Chadwick, tal como se le hizo a Jens Peter en el primer gobierno, ¿no? Lo sacó por arriba. Lo sacó bien por abajo. Lo saca de interior a defensa, es decir, no sale del gabinete. Hay una jugada que implica la ritualidad del funeral vikingo. Sí. Si es funeral al final del día, pero es vikingo. Es funeral, sí. Pero ahí hubo más humillación que cualquier cosa, creo yo. Pero está bien. Efectivamente. ¿Y tú? Lo dejamos para la vuelta. ¿El qué? ¿Cómo te veis tú el cambio? Ya, lo dejamos para la vuelta. Listo, muy bien. Hora clave. Son las 8:58 minutos. 92.9. Somos como tú. Somos la clave. A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. ¿Qué es qué? Ponemos en duda todo eso que creías, ¿cierto? ¡Aló! Don Hugo Cepeda apareció. ¿Cómo le va? Aquí acabo. ¡Qué desgracia ha pasado! Profesor, en una de la radio gentilmente nos acaba de comunicar el directorio y le va a conceder 10 segundos para que se dirija a él. Carlos, Hugo Cepeda te habla. Mi amistad incondicional contigo. No te estoy juzgando, pero deseo, sin embargo, por muchas razones, que estudies muy bien estos cursos de ética que te van a dar. Gracias. Una colita para Carlos Lavín. Mira, no opino en Carlos Lavín porque no lo conozco. No lo conoce. Su amigo es Delano. Roca Balbuena y Fernando La Salvia ponen en jaque todos los días al ciudadano de hoy. Yo con esto no HD, sí. Michelle, está Michelle. Está con Michelle. ¿Quién es el juego que está hablando? Francisco Vidal, estamos aquí en el programa que es que Radio La Clave, completamente al aire. ¿Qué te pareció el video? Que está más loco que una cabra, me diga el vocero. ¿Qué es qué? A las 5 de la tarde, de lunes a viernes. Somos entretención. Somos la clave. Para hacer un buen negocio, necesita ser un gran anfitrión. Para organizar un seminario productivo, debe elegir el lugar correcto.
Visite Hotel Los Nogales y compruebe que superaremos sus expectativas. 5 salones de hasta 300 personas con equipos audiovisuales, estacionamiento y Wi-Fi de alta calidad. Cotice en hotelnogales.cl o al 223-356958. A 2 cuadras del Metro Estación Los Leones. Hotel Nogales, Los Nogales 741 Providencia. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave. Seguimos con Mirko Macari. Dentro de un ratito vamos a sumar a Axel Callis para analizar un poquitito la contingencia desde el análisis de la opinión pública. Tú me preguntabas a mí, ¿quiénes creía yo que...? Primero, ¿crees que es necesario un cambio de gabinete? No, yo creo que... Y si es así, ¿quiénes? No, yo creo que es tremendamente necesario un cambio de gabinete, sí. La respuesta es sí. Y la razón, en gran medida, es porque los bandazos ministeriales que tuvieron lugar, la salida de Gerardo Varela, la salida de Mauricio Rojas, la salida, incluso hasta ahora, del superintendente, son de esas salidas desordenadas, que te dejan como resultado una suerte de animadversión interna, de duda, de recelo dentro de los ministerios. Y por lo tanto, la única forma de poner orden en una institucionalidad desordenada a cuentagotas es pegar un nuevo brochazo marco y darle un nuevo relato, darle una nueva misión, generar unos cambios mayores. Y desde ese punto de vista yo lo entiendo, porque creo que fue súper dañino para el gobierno del presidente Piñera lo que pasó tanto en cultura como en educación, lo que sigue pasando en educación, la situación de Catrillanca con Interior que desestabilizó, concuerdo totalmente contigo, a Andrés Chadwick, le quitó poder, pero no va, creo yo, a prescindir del presidente Piñera. Por lo tanto, la única forma de que tú ordenes nuevamente lo que tenías es produciendo este rito simbólico del cambio de gabinete mirado desde arriba con una nueva perspectiva. Y dentro de eso, si es que yo te dijera quiénes van a salir, yo creo que va a salir, o podría salir, el ministro de Salud. No, ese es fijo. Porque, no, ya no tiene porque la verdad crédito, le queda muy poco piso para poder funcionar. Y probablemente sale él y el subsecretario. Y ahí vamos a ver si es que... No vamos a ver en realidad, pero... algunos lo estimaban eso como parte de, qué sé yo, una potencial negociación. Pero es bonito decir, vamos a hacer una gran revolución en salud con un gran anuncio, entonces vamos a generar un nuevo elenco y todo, y ahí salís por arriba. Ese es mi punto. Yo creo que está perfectamente establecido el momento para un cambio de gabinete, porque de lo que tú estás viviendo en ese gabinete son de los bandazos de la salida de métete al pozo. Te dije, salud. Tengo dudas serias respecto de educación, porque si bien la ministra le han encomendado como misión el ser un espolón destructivo, lo ha cumplido a la perfección, a pesar de que el costo de eso ha sido tener la crema al interior del ministerio. Da lo mismo. Sí, por eso te digo, pero ella ha cumplido con la misión. Dentro hay dificultades serias entre el subsecretario y ella, un montón de gente de aquí y allá, el Mineduc. Dentro es una coctelera. Pero a ella se le pidió... Es un agujero negro. Claro, exacto. A ella se le pidió, sácame el tema de Catrillanca de la noticia a través de esta cosa y la perdemos, pero la perdemos en penca, nos victimizamos, todo lo que tú quieras, pero pongamos una cosa polémica que se llama admisión justa, que saque esa cuestión, y efectivamente lo sacó. Por lo tanto, no sé, creo que Blumel estaba bien desvalorizado, y yo creo que él sigue teniendo las posibilidades de ir a vocería. El lejos el mejor vocero. Es ir a vocería. Lejos le da otro tono, una frescura al gobierno, no sé. Creo que hay algunos que me sorprendió, porque yo esperaba bastante más de ellos, pero que han salido poco. Creo que de alguna manera se
se ha logrado o está en el camino de reperfilarse a alguien que de repente desapareció y que era el regalón, Alfredo Moreno. Se cambió el nombre del ministerio, ahora se llama Desarrollo Social y Familia, y lanzó una nueva ondanada, por lo tanto yo no creo que él vaya, cuando acaba recién hace una semana de lanzar una nueva línea de revitalización de ministerio, vaya a salir. No lo creo. Estamos hablando, Axel, que está aquí con nosotros, de quiénes serían candidatos a salir de gabinete en caso que haya una reorganización ministerial. Paulsen habló de todo el gabinete menos de Chávez. Yo estoy esperando. Ya te dije. Ya te dije que no. Te dije que yo creo eso. Te dije, yo creo prácticamente imposible que salga. Sí, y por una razón práctica. El presidente Piñera es súper, llámalo, individualista en un montón de medidas. Es un gallo que ejerce su libertad como persona y como gallo que quiere hacer cosas que se le ocurren solamente a él, como nadie. Pero, como todas esos personajes, necesita un ancla de confianza con alguien, y nadie le da ese ancla de confianza mejor que Andrés Chadwick. Yo creo que Chadwick, más que sacable, es enrocable. Puede ser enrocable, pero no sacable. Sí, pues no, por eso digo funeral vikingo, que te saquen por arriba. Exacto, pero enrocable dentro del comité político. Yo creo que el aire que tiene Blumer es de corto alcance. Yo creo que no dura más de... yo creo que puede pasar a vocería. Duran 2 semanas, porque a la larga en el Parlamento se huele la sangre. Y yo creo que Chadwick puede ir más a jugar de fondo, oculto ahí entre los pares. Por ahí es más reconocido, por eso yo no... Claro, ese es su lugar natural. Ese es su lugar natural. Era parte de las especulaciones cuando se decía cómo va a ser el gabinete Piñera. Exactamente, yo creo que Chadwick no va a salir del comité político, porque no solamente ejerce una función emocional de contención, sino que el representante Apoquindo 3000, o sea, de toda esa trenza. No, él es el dueño de la caja chica, así que no sale, por lo menos en los primeros 2 años. Estoy completamente de acuerdo que eso es desde el punto de vista de el deber ser, es como lo ideal, se ve como lo lógico, pero los presidentes nunca hacen lo lógico. O sea, desde que Frei nombró a los amigos de su padre el año 94, cuando fracasa el comité político. Claro, y entra Genaro Regá. Exactamente. Ahí ya la doctrina se firmó. Uno gobierna con los amigos y el círculo de confianza, más que con Axel, ahí sí hay que decir una cosa, porque es bien interesante la época que tú dices, porque ahí Frei y los asesores de Frei se pegan un guatazo brutal con la idea de lo que hacían. Acuérdate que ellos tratan de bloquear la injerencia de los partidos políticos en el gobierno, y la forma en que lo deciden hacer antes de llamar a los amigos es a los operadores políticos de los partidos los meten de ministros. No, los ponen a los presidentes. A Víctor Manuel Rodríguez y a Germán Correa. Acuérdate cuando pasean a Germán Correa en la paramilitar, o sea, claro. Él era el presidente. A ver, Germán Correa era el presidente que le había ganado a Clodomiro Almeida en la interna, había matado al padre. Exacto, y por lo tanto, Frei Ruiz Tagle, con el espectro de la llamémoslo así, traición que le hicieron a su padre algunos próceres de su partido en su momento dado, dicen, aquí la forma de bloquear a los partidos políticos de la Concertación para que no me jodan todo el tiempo es traer a los presidentes de partido adentro del gabinete, y por lo tanto todo se transforma en una... Y eso dura hasta la parada militar. Y ahí entonces viene el reflujo por exactamente la idea opuesta, que es: traigamos a los conocidos, a los que me han visto desde cabro chico, y toda la cuestioncita, ya, listo. Pero Lago hace un intento de institucionalizar el gabinete con Insulza, por el cual no tenía una relación. No tenía muy buena relación. Entonces, ahí él nombra a rato, o sea, trata de hacer, y luego con Bachelet 1 se vuelve al COCUM, al Club de Lulú. Exactamente. ¿Para qué me invitaron? ¿Para hablar de esto? No, vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de fútbol al tiro, y después tenemos... ¿Cuándo crees? Porque la pregunta de fondo en el día de hoy, y para eso te invitamos, es si es que debiera colonizarse Marte o debiera colonizarse, no sé, Venus. ¿Viste? Porque siempre... ¿Cómo que te invitamos, weón? Para tu pega, para las cosas que haces de para los números. Además, los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Así es. O sea, si yo me tengo que ir...
Me iría a Venus, obvio, porque ahí están las mujeres. No, buen día. Oye, Axel, no, queríamos ver un poquitito el barómetro de lo que está ocurriendo y que tiene este punto de inflexión, llamémoslo así, muy potente, que es la decisión de apoyar la idea de legislar por parte de la democracia cristiana, que bandea, si tú quieres, lo poco que se había logrado armar de una oposición que eventualmente podía mirar a mediano plazo algún grado de... O sea, la oposición estaba, como tú dices, bandeándose por contraste, no por acción positiva. O sea, a ver, yo creo que lo que ha hecho la ADC es lejos el peor de los negocios, y no me refiero a solamente a lo político, sino también a lo electoral y comunicacional, porque compró ni siquiera en verde, compró en transparente un proyecto que la foto que vale la de salida, no la de entrada. Entonces compró con un costo muy alto un proyecto que lo más probable, y de hecho ya en el Senado lo han dicho, que se vaya mermando, que se vaya poniendo cada vez más escuálio. Entonces al final te va a tocar un filetito, si sale algo, a lo mejor no es ni siquiera merecedor de foto con las manos arriba, sino que va a salir sin pena ni gloria, y ahí sí que va a ser ni siquiera una modernización tributaria, sino que va a ser una reformita. Jura el tipo salmón. Exactamente. Entonces compra en blanco un proyecto, paga el costo a la oposición, y ahí eso es lo inentendible, porque el camino propio a la ADC ya lo probó hace un año y le fue muy mal. La gente olvida, los demócratas cristianos olvidan que el camino propio, Carolina Goich, le fue peor que a su lista parlamentaria. Perdón que ponga números. Porque por eso te invitamos. Por eso, o sea... Yo quería dilucidar la pregunta, pero eso es lo que yo dije cuando invitemos a Axel, que... No, esto no es un tema, ese no es un tema de retórica, esto es un tema duro. Acá, los que ganaron la elección senatorial no fueron los sectores moderados, fueron los sectores chascones. Sí. O sea, los sectores moderados desaparecieron, los Walker, los Saldívar y los otros. Ganó Yasna Proboste, ganó Huenchumilla. Francisco Huenchumilla. Entonces, ¿qué te están diciendo? O sea, voy a decirlo en términos coloquiales. ¿Qué le están diciendo a la DC? Que el electorado demócrata cristiano, después de 30 años de convivencia con el electorado de izquierda, al final la sangre se mezcla. Entonces, el electorado no es moderado, no es Mariana Elwin. Mariana Elwin reina en este barrio. No es Cieplán. No es Cieplán. El electorado, o sea, y por eso es que desaparece de la octava y de la quinta. O sea, dicho en términos brutales, la democracia cristiana está viviendo lo que se llama la decadencia de un partido. Así ya, y va perdiendo, no pierde de 100.000 votos, o sea, pierde de 200, 300.000 votos por elección. La última elección, Carolina Goich saca 340.000 votos y su lista parlamentaria 600, es decir, el sector más chascón ya había votado por Guillén en primera vuelta. Y por eso es que es muy escuálida la votación de Carolina Goich, la sangre pura demócrata cristiana, en los 340.000 votos, que yo creo que el capital que tiene este mundillo, y 340.000 votos en un padrón de 14 millones, o de los 7 o 8 que votan, no es nada, es el PC. Entonces, de esos números estamos hablando. Ese sí que es un insulto. Entonces, a los demócratas cristianos, digo, ¿no? Entonces, esos son los fríos números. No. Entonces yo creo que de Julio César, el aprendizaje, el camino único es muy... o sea, porque aquí están firmando, para ponerle más contexto a esto, a Piñera le quedan hasta octubre. En los partidos la elección parte en octubre, que es cuando se cumple un año. Yo sé que estas cosas aburren un poco. En octubre de este año falta un año para la elección municipal, por lo tanto tienen que empezar a renunciar todos los renunciables y los que se quieren cambiar de cupo, los que quieren hacer algún... el gobierno deja de tener el control de la política y empieza a retomar el control de la política, la coalición y los partidos. Axel, absolutamente. Yo escuché en un evento que coincidimos justamente, miré atentamente los números, porque tú eres analista político, pero enfocado o muy especializado en el tema del dato duro electoral, ¿no? Y las tendencias dentro de los números. Justamente, ¿cómo se lee política y numéricamente toda esta mezcla de factores, ¿no? La jugada de la ADC en función de la eventual unidad opositora de cara a las municipales, de gobernadores y después a las parlamentarias?
Es un episodio que va a pasar, no va a comprometer una eventual unidad opositora. La unidad opositora es una quimera igual. Yo creo que no va a existir la unidad opositora. Lo que va a existir es la unidad. O sea, en este minuto no hay unidad. De construirse se va a construir una unidad pragmática electoral de muy corto alcance, y no sé si cabe la DC y el PC en esa misma unidad, porque yo diría que a nivel de base... ¿Pero cabe para omitirse? Lo que hace que fue lo primero que hizo el PC con la Concerta. Lo que hace es que si tú omites en pro de la DC, el Frente Amplio se mete en segunda vuelta. Hay que recordar que las regionales, las elecciones que vienen el próximo año son con segunda vuelta. Sí. Por lo tanto, el tema de la omisión... ¿Cuáles, las de gobernadores? Claro, las regionales le llamamos. Tiene segunda vuelta. Entonces, el tema de la omisión no es como en los alcaldes. En los alcaldes tú te omites y mueves la aguja hacia el otro lado. Y ahí es mayoría relativa. Pero acá hay segunda vuelta. Entonces vamos a poner que alguien se omite pro DC. En un acuerdo de centro-izquierda pragmático. Entra el Frente Amplio, claro. Si el PS no llega a candidato, entra el Frente Amplio a la segunda vuelta. Eso no me cabe ninguna duda. Porque el Frente Amplio huele la sangre, entonces le va a poner un candidato un poquito más gordo para hacer el contraste con la DC, va a dejar a la DC y a la derecha unida. Eso suponiendo que el Frente Amplio tiene una preclaridad importante respecto de estrategia electoral, ¿o no? Algunos sí, porque han sido alumnos míos en unos talleres, casi como tú sé qué hacer. Entonces por ahí pasan y aprenden algo de... Tú le enseñaste a Crispy. Lo conozco desde que fue candidato en la FEUC. Sí, entonces no puede operar el tema de la omisión. Entonces, para hacer como un resumen, en la base, esto es unas cosas que a mí me causan como más sorpresa. El tema Maduro está metido, pero el antimadurismo en la base de centro, derecha y socialdemócrata, e incluso bien hacia la izquierda. Y si Maduro está todavía en el poder el día de las campañas, la gente va a votar por la lista que no esté Maduro en general. Hay unos que van a votar por los que sean, pero Maduro es un factor en la hora de los pactos. Y es una cosa inédita para una elección local. Pues la gente acá en Chile se obsesionó con el tema del Chilezuela y todo lo que hemos hablado algunas veces. Entonces, una lista en la DC, incluso el Partido Radical, incluso el Partido Socialista, con un partido como el PC que apoya a Maduro, yo no lo veo factible hoy. Sí. Entonces se nos metió un tema internacional en una elección local. Es una cuña divisoria, sí. Exactamente. Entonces es una cuña que opera. ¿Y cuál es el equivalente en términos disruptivos, Axel, en la derecha? ¿Qué tanto José Antonio Kast se puede meter en la derecha? Kast, para gobernar regionales, créeme que esa torta es dulcecita. Kast tiene un problema que la movilización local no es necesariamente, se mueve entera por el miedo. Es decir, no se le va la vida, no se le va el sistema a las personas con votando por alcaldes, concejales. O sea, en general, la gente olvida que de las 346 comunas, en 280 la gente conoce a los concejales, los conoce porque los ven en la calle, porque viven a 2 cuadras. Sí, de las 346 comunas hay 200 y tantas donde la gente vive en poblados de 20.000, 15.000, donde se conocen los cagüines, o sea, y los concejales no necesitan hacer campaña porque lo ubican desde chico. Claro, es como una votación de un club. Claro, entonces que venga el que va a ser de Kast y diga, viene Chilezuela y la cosa, no, si te conozco de pendejo, no te pesco. O sea, el tema de Kast, miedo, no. El tema de Kast, integrismo, sí. ¿Dónde? En Arauco, en la zona de Padre Las Casas, Lautaro, o sea, está muy acotado. La solución militar. La solución militar, y yo creo que también un poquito en Arica, Iquique, donde está la situación migratoria más agua. Y los narcos, la mezcla narco-migración, perdón que haga esto, pero donde... Pero obvio, ahí también... Se persigue. Ahí también le podría ir bien a Kast, pero no sé si le da para
para obtener, puede meter un concejal, pero para meter así una fuerza territorial es bien escaso lo que él puede hacer, porque no ha armado partido. Kast opera sobre la base de lo que se cae, él recoge. Él no construye, o sea, no es que él va pescando todos los echados de la UDI, los echados y va tomando y sumando, pero no es una persona que vaya construyendo esta geometría de ir seduciendo dirigentes, no. Por lo tanto, él toma mucho, voy a decirlo, desecho electoral, como se le llama en el ambiente. Que es el peleado, que no lo puso es el renunciado. A ver, Kast, ¿qué día es importante para Kast? El 31 de octubre. Porque ese día van a muchos renunciar a sus partidos, otros van a entrar, o sea, a mover, y hay algunos que van a quedar enojados, porque empiezan a moverse las listas a partir de noviembre de este año. Entonces ahí Kast va a capturar. Es bueno repetir por qué es importante el 31 de octubre, Axel, y tú lo señalaste muy bien, es porque ese es el día que legalmente es el último día en que tú puedes permanecer en un cargo o puedes permanecer en un puesto si que quieres apostar para ser candidato. No, o sea, también, o sea, pero lo más importante es que ese día, tú, esa semana tienes que renunciar a tu partido para quedar con el pase en tu poder, en libertad de acción, para irte con quien quieras como independiente. O para entrar a un partido para que te inscriban dentro de una lista. Es decir, es un día importante dentro del mundillo de la negociación. Porque a partir de eso, como hay primarias de alcalde, se adelantan la negociación. Estas son cosas bien administrativas y bien complejas, pero que son súper decisivas a la hora de la calculadora. Porque tú la gente cree que la política se trata de ideas, de principios, de cosas así. Eso ahí se pasan los dos pueblos. No, pero Axel sabe cómo funciona. Sí, pero eso es parte del cuento. Pero dale, explícalo. Viene este trauma de los que llegan, los que se van. O sea, este es un tema, por ejemplo, que en una época el Partido Socialista perdía presidentes de partido, o sea, en Arrate, o sea, para el PP también. Entonces, son días decisivos. Viene noviembre, que se empieza a cuajar, y a partir de diciembre viene la negociación de los pactos. De pactos que te determinan durante todo el 2020 hasta el 31 de octubre. ¿Por qué? Porque la elección de alcalde, las primarias de alcalde están amarradas con la inscripción de los pactos. Entonces, eso es marzo, no es julio. Es decir, yo en marzo tengo que tener lista la negociación de los pactos con los cuales voy a inscribir y competir en alcaldes y amarrado a concejales. Es decir, todo esto, el tema de con quién va uno, con quién va otro, se decide en el verano. Verano 2020, o sea, después de octubre, noviembre, después de la Pascua, se negocian los pactos. Y ahí es que yo diría que el partido más aventajado de todo el espectro es Renovación Nacional. Porque él ha hecho las cosas demasiado bien en términos como de planificación, porque ha tomado decisiones riesgosas y le ha ido muy bien. O sea, Renovación Nacional decidió ir sola en la última elección municipal y después cosechó en la parlamentaria. Porque lo que hizo Desbordes... ¿Quién es el hombre clave de la estrategia? Desbordes tiene el Pero esto venía de la época de Cristian Monquio ya. La planilla de Excel. ¿Ah? La planilla de Excel. No, yo diría que Germán Becker, el exdiputado de Temuco, está Tomás Duval. O sea, hay un grupo de personas que empezaron a ver los cambios, no como los vieron como una posibilidad de expansión, más que una posibilidad, que una amenaza. Una gran lección. Y sembraron el 2016 yendo solos. O sea, ellos matan a su socio, a la UDI. O sea, siempre fueron juntitos, la parejita UDI-RN en las municipales, porque la elección municipal te incentiva a ir juntos, por este tema del voto con segunda, tercera cifra repartidora, y dicen, no, nosotros vamos a ir solos. Y ahí empiezan a captar candidatos, obviamente que tienen algunos problemas en términos que se les cuela gente que no es evangélicos, por ejemplo, se le cuela a algún dirigente con mano larga. O sea, cuando uno abre, pues uno tiene que levantar 2.000 candidatos, o sea, no es poco. Pero te digo la planilla Excel porque el análisis es numérico. El éxito es numérico, no tiene que ver con contenido, no tiene que ver con otros factores. Entonces ellos dicen, si nosotros queremos sembrar para cosechar el 2017, tenemos que llevar una lista de concejales, no de 2, sino que de 6. Porque siempre... Esto es una cosa, el quinto y sexto moviliza al menos a su familia, 50 votos, 100 votos, pero atrapa
atrapa, llamémosle electoralmente, para la otra. Es decir, tú ya hiciste que 100, 200 personas en un pueblo chico cruzaran la vereda, fueran a votar, y ya los metiste en el sistema. Y eso fue demasiado bien entendido. Y luego también Renovación Nacional, en las primarias de alcalde, que fueron un chiste para todos los partidos, Renovación Nacional presentó algunos candidatos. Estoy casi haciendo un homenaje a Renovación Nacional, pero hay que admitirlo, o sea, en términos electorales es lejos el partido más exitoso de los últimos 10 años. ¿Eso electorales? Electoral, sí. Con la última votación, dices tú. Claro, o sea, pasó de ser el hermano chico de la UDI a ser la bancada más poderosa. Lo que no le pasa a la DC, o sea, la DC toma decisiones cada vez más irracionales, como esta. Pierde votos en cada elección. Y pierde votos a manos llenas. O sea, desde los votos que tenía, el otro día estaba mirando, desde los votos que tenía cuando sale elegido presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle, hasta ahora, van con 1.400.000 votos menos. Claro. Hoy en día la DC, o sea, Frei de partida ha sido el único, y va a ser el único, yo diría que presidente de la historia, que pasó la línea de los 4 millones, que es una línea que ni Piñera no, simbólica. Sí. La DC perdió en la última elección sobre 350.000 votos, es decir, perdió un tercio del capital. O sea, si lo midiéramos como en términos de empresa, esto es brutal, porque pasó de los 900.000 a los 600.000, acelerado, porque llevar una candidatura única aceleró este deterioro, porque separó el voto presidencial del voto parlamentario, es decir, logró una cierta desafiliación mental y hizo que militantes votaran por Guillé o por otra alternativa o por Piñera en la primera vuelta. ¿Y ese extravío electoral de la DC, cómo podría proyectarse para lo que viene? O sea, si uno proyecta ¿Qué error podrían cometer? O sea, yo creo que probablemente en esta debacle que tuvo, porque este declinamiento yo lo vengo diciendo hace 7 años, 8 años, porque es un tema mío, o sea, uno ve la gráfica. Por eso te digo que tú tomas la votación parlamentaria de la DC de la elección de Frei Ruiz Tagle y la empiezas a mirar para acá y hay pérdida neta de alrededor de 1.400.000 votos. Y ahora uno no. Eso es muy brutal. O sea, en términos, ahora uno no pierde. Más, la DC va a ser el Partido Radical, es decir, una sede con un timbre. Yo diría que el Partido Radical, voy a hablar en pro del partido. Yo creo que el Partido Radical también hizo las cosas muy bien en el año 2016. Sí, se pegó un saltito para arriba. Porque así como Renovación Nacional se independizó de la UDI, el Partido Radical, estos son los pequeños detalles que las personas no... La microfísica, cuando se divide la nueva mayoría y dicen, bueno, ya que RN va sola, vamos solos cada uno y hagamos pareja, al Partido Radical lo dejan solo. El Partido Radical se alía con Izquierda Ciudadana, o sea, con un puñado de gente y con el MAS ahí de algo de lo que había quedado de Alejandro Navarro. Sí. Mientras que la DC y el PS arman su lista, el PPD, el PC, y toda la votación que pierde el PPD, la DC y el PS es enorme, mientras que el Partido Radical crece, se mantiene. ¿Y por qué? Porque es el único partido de la ex nueva mayoría que no le pone nueva mayoría en el nombre de la lista. Entonces estas cosas son cosas que son las marcas. La de CPS se llama Nueva Mayoría. El PPD con el PC se llamó Nueva Mayoría Progresista, estoy inventando, pero era algo parecido. Y el Partido Radical le pone Alianza por el Futuro del País. Y la gente dice, el sector enojado pero moderado de la nueva mayoría dice, no, yo me voy con los que no, y el Partido Radical es el único partido que cuando decae la participación a 5 millones, el Partido Radical se mantiene y sube incluso. O sea, el único que no paga a precio marca. El lenguaje construye realidad. O sea, la imagen es muy fuerte, porque uno veía los 800.000 votos de la nueva mayoría yéndose y algunos dijeron, hey, para, hay una alternativa que se llama Partido Radical que nos permite quedarnos adentro. Ya, pero la DC, consejo para la DC, si ya los radicales dan lo O sea, mismo. yo diría que la DC tiene un problema ¿Es estructural el problema o es un problema de liderazgo? El problema es que está metido en una falsa bifurcación, como se dice en lógica, entre identidad y ser, o sea, o somos un partido con identidad o somos un partido de la oposición donde supuestamente se pierde identidad.
Y esa falsa bifurcación la está matando. Porque tú puedes tener mucha identidad y ser un partido de 300.000 votos. O sea, puedes ser terminar como Artés, que es pura identidad, pero que son 40.000 votos. O sea, es muy mal negocio la identidad en solitario. Ya, ¿te diste cuenta, Mirko, que el Axel ya nos cagó porque el Ricardo Basáez, que está ahí, va a pasarle exactamente la declaración de Axel al Roque y al Fernando, claro, que tienen como invitado estelar todos los días miércoles a Eduardo Artés, y le va a decir, mira lo que dice Artés, y nos van a agarrar. No, pero yo te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Voy a hacer un Eduardo Guillermo Bombal en este minuto. Chaín, llama a Callis. Urgente, ¿no? Claro, el problema que tiene es que lo que hay que hacer es diferenciarse dentro de un pacto. Porque todos los sistemas electorales están hechos en Chile para convivir con gente, no para ir solo. Pero entonces los que están tomando las decisiones en la DC se pegaron en la cabeza. O sea, yo creo que no le preguntaron a nadie. Pero ¿cuál es el objetivo? Porque toda esta cosa es por algo. Sí, es por algo. ¿Cuál es ese algo? Voy a decirlo, esta es mi hipótesis, ¿sí? Sin ningún. Yo creo que tiene el complejo del presidente no parlamentario, que es algo que ha acompañado a muchos presidentes de partido, que es cuando tú tratas de aparecer ordenando algo como una demostración de poder interno. Y yo creo que lo que hizo inconsultamente con los senadores y con toda la mesa, o sea, con el resto de la mesa, fue Fuat hacer una demostración, cerrar un negocio con Piñera y después decirle, oye, yo tengo este negocio cerrado, vamos acá, pero se le olvidó hablar con los senadores, se le olvidó hablar con la mitad de la mesa del partido, con la Cecilia Valdés, con Buroto y con todos esos que no son... No, Buroto se tiró un Twitter, pero brutal. Y con todos los diputados. Entonces al final lo que tiene es un acuerdo de una parte de la bancada por un proyecto. O sea, 2-3 días después del acuerdo, un cumpleaños de mono la hace. Exactamente. Porque se dan cuenta, porque el Huenchumilla, los senadores van a hablar con sus bases, justamente se van hoy día, jueves, o ayer se fueron, y se dan cuenta que las bases están enojadas, pues, si no les gusta. Si llevan 30 años conviviendo con la izquierda, la sangre ya no es que esté mezclada, esto es como Game of Thrones, ya está absolutamente expandida. Winter is coming. Así es, para la S. Axel, muchas gracias por haber estado con nosotros. Buen día. Muy bien. Chao, Mirko. Volvemos. Actualidad con ojo crítico, información desde distintos puntos de vista y discusión bien informada. Fue El Mostrador en la Clave, con el equipo del Mostrador y Combinación Clave.